¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Bien. Hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un tema, o de una doctrina, o de una enseñanza, como podamos entender, que muchas veces pues es malentendida por muchos, ¿no? Pero la palabra es clara, ¿no? Y estamos seguros que cuando salgamos de aquí en esta tarde vamos a estar bien entendidos acerca de esta enseñanza de la cual vamos, pues el Señor quiere que hablemos en el día de hoy. Oh Padre Santo, gracias, Padre. Gracias una vez más, Padre, y no me canso de darte gracias por tus grandezas, por quien tú eres, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Padre mío santo. Y entendiendo, Padre, que tu palabra es tu santa palabra, tu palabra es la verdad absoluta, Padre mío santo, de la cual, Padre, podemos guiarnos, podemos dirigirnos, Padre mío santo, eres Padre, pidiéndote, Padre, que abra nuestros corazones, Padre mío santo, y que podamos, Padre santo, entender esta palabra como tú quieres que sea entendida, Padre mío santo. Guíame y dirígeme, Padre mío santo. Y úsame, Padre Santo, en una forma especial, Padre, que lo que salga por mi boca sean palabras tuyas y no sean palabras de hombre. Oh Padre mío santo, gracias, Padre Santo, una vez más, y todo esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le voy a pedir que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1. El libro de Efesios, capítulo 1. Y les voy a pedir que mantengan su Biblia en la mano porque podemos ir 2 o 3 veces a la Biblia durante la predicación. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 1. Y les voy a leer los versículos del 1 al 14. Como dije anteriormente, unos versículos que muchos no entienden o que muchos tienen una interpretación diferente a la realidad y a la verdad de cómo la palabra es expresada. Así que la palabra del Señor dice así, Efesios 1, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pongan atención a esa partecita. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, la voluntad de Dios, hermanos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hermanos, vamos a hablar de un tema que es un poco confuso para muchos, pero que no es confuso. Es un tema que es sencillo y el que entiende este tema, ¿no? Y conoce este tema, que es sencillo, conoce cada página de la Biblia o entiende cada página de la Biblia. ¿Y qué tema vamos a hablar? De la elección de Dios. Porque Dios es el que elige. Y vamos a hablar de esa elección inmerecida, ¿no? La elección de Dios. Y antes de entrar al tema fundamental enteramente, quiero decirle que muchos creen que el hombre busca o elige a Dios. Muchas iglesias creen eso. Muchas denominaciones creen eso. Que el hombre busca o elige a Dios. Pero sabemos, según la palabra de Dios, que el hombre nunca puede buscar a Dios. O el hombre nunca puede elegir a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está en una depravación total, completamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa voluntad del hombre, hermano, está completamente esclavizada al pecado. Y si está esclavizada al pecado, es imposible que el hombre pueda buscar a Dios. Es imposible que el hombre pueda elegir a Dios. ¿No? Así que el hombre no puede elegir a Dios. El hombre no busca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios elige al hombre por su inhabilidad. Dios elige al hombre porque el hombre no tiene ninguna forma de cómo elegir al hombre. Pero Dios lo elige, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no puede. Por eso le pusimos elección inmerecida, porque nosotros no nos inmerecíamos absolutamente nada de Dios. Ni la elección de Dios, ni que Dios nos eligiera, ni que Dios nos salvara. Somos salvos aquí por la gracia de Dios, todos. ¿Pero la merecíamos o no la merecemos? No. Entonces, quiero que estemos claros en eso, ¿no? Que Jesús muere por sus elegidos. ¿Los elegidos de quién? De Dios. ¿A quién Dios eligió? A la iglesia. ¿Por quién murió Dios? Cristo. Por la iglesia. ¿Ah? Entonces, Jesús muere por sus elegidos. Jesús muere por la iglesia, ¿no? Y eso lo vemos claramente en Efesios 5:25. ¿Ah? Efesios 5:25 dice, ¿no? Que marido ama a su esposa como Dios, como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella, ¿verdad que sí? Porque Cristo dio la vida ¿por quién? Por la iglesia, por nosotros, ¿no? Así que esos elegidos, ¿verdad que sí? Es la iglesia, ese grupo es la iglesia. Muchos piensan a lo mejor que porque Dios elige un grupo y otro grupo se pierde, que Dios es un Dios injusto. No, Dios fuese injusto si todo el mundo se salvara, fuera injusto. O si todo el mundo se perdiera, fuera injusto. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando todo ese grupo que se salva, que es la iglesia, es salva por la gracia de Dios. Y el que se pierde, vamos a ver qué, la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y le da a cada uno ¿qué? Lo que se merece, ¿no? Así que Dios es el que elige y el grupo, el que elige, ¿no? Es sin méritos. Porque no tenemos ningún mérito para que Dios nos elija a nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos elegir nuestra salvación. Nosotros no podemos elegir nuestra salvación, ¿no? Nosotros nunca buscamos a Dios.
Yo nunca busqué a Dios. Yo nunca elegí mi salvación. Fue Dios que me buscó a mí. Porque yo era un pecador en delitos y pecados. Yo estaba muerto. Y como estaba muerto, era imposible que yo buscara a Dios. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, me buscó. Así que Dios nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Dios nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Dios te eligió a ti, hermano, ¿no? Y la salvación llega cuando tú pones la fe en Cristo Jesús. La salvación llega cuando yo puse la fe en Cristo Jesús. Y aquella fe que no es mía, ¿ah? Aquella fe que fue un don de ¿quién? De Dios. ¿No? Que fue un don de Dios. Escogidos aquellos que son ¿qué? Injertados en el cuerpo de Cristo. Él los seleccionó, Él los eligió y Él los injertó ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Y constituyen ahora ¿qué? Una vida eterna y para siempre. Hermano, Cristo fue destinado o fue elegido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y eso lo vemos muy claro en 1 de Pedro 1:20. 1:20. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Elección inmerecida. Leímos los versículos. Vemos la revelación de Dios en la palabra. Vemos esa revelación de Dios en la Escritura, que muestran que desde la eternidad pasada, Dios hizo una elección. Dios hizo una elección de un grupo de personas, las cuales Él predestinó para salvación. Eso nos dice la palabra. ¿Ah? Hizo una elección de un grupo de personas, las cuales Él predestinó para salvación. No se vayan a confundir con esas palabritas. Ahorita las vamos a entender bien claras. Dicha predestinación estuvo basada en el consejo sabio, en el consejo justo, en el consejo santo y misericordioso de Dios exclusivamente. Porque el que tenía todas esas características era ¿quién? Dios, sabio, justo, santo y misericordioso, para poder ¿qué? Elegir. Hermanos, sin ninguna consideración de alguna cualidad en el hombre, sin ninguna consideración de alguna cualidad en el hombre que lo hiciera merecer tal bendición. Porque no lo merecíamos ninguna bendición. De ahí el hombre, ¿no? Que recibe ¿qué? Esa elección o esa elección inmerecida. Inmerecida. Hermanos, ¿se acuerdan? La caída de Satanás. La caída de Satanás y la humanidad, que está en Génesis 3. Esa caída de Satanás y la caída de la humanidad es el fondo, es la razón que la predestinación tenga sentido. Ese es el fondo, que la predestinación tenga sentido. ¿Por qué? Porque por tal razón vino el plan divino de lo que iba a suceder, ¿qué? En el futuro. Hermanos, sin rebelión no habría necesidad de un plan eterno de salvación. Sin rebelión no había esa necesidad de un plan eterno de salvación. Él, Dios, predestinó la salvación en Cristo para redimir al pecador. Dios predestinó la salvación en Cristo. ¿No? Para redimir ¿qué? Al pecador. ¿Por qué? Porque predestinación quiere decir que marcar un límite de antemano. Marcar un límite de antemano. Entonces, Dios, conociendo de antemano
la caída, porque Dios conocía de antemano la caída, ordenó desde la eternidad el plan de redención en Cristo. La ordenó desde la eternidad el plan de redención en Cristo. Ese plan de redención, solo un grupo lo aceptaría. Ese plan de redención, solo un grupo lo aceptaría. ¿Cuántas veces nos vamos a evangelizar? No todos aceptan el evangelio, muchos rechazan el evangelio, ¿verdad que sí? Y ese grupo que iba a aceptar ese plan de redención es ¿quién? La iglesia de Cristo Jesús. Ese grupo que está formado aquí es la iglesia de Cristo Jesús. Y los que vendrán en el futuro, ¿verdad que sí? Que van a ser parte de esa iglesia. ¿Por qué? Por medio de Cristo, porque el único que salva se llama ¿qué? Cristo Jesús. Hermanos, Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Y graben sobre la mente. Todo lo que enseñamos y todo lo que predicamos debe ser sustentado por la Biblia. Debe ser sustentado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tendrá el veredicto final. La palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios contiene la revelación perfecta. Esta es la única que contiene la revelación perfecta. La palabra de Dios, la única verdad absoluta que existe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué ha revelado Dios en la Biblia? ¿Qué ha revelado Dios en la Biblia? La palabra de Dios revela que Él siempre ha escogido. Porque el que escoge es Dios. Nosotros no podemos escoger. Él siempre releva la palabra que Dios siempre ha escogido a los suyos. Siempre ha escogido a los suyos de una manera que soberana. De una manera soberana que depende exclusivamente de ¿qué? De su voluntad. De su voluntad. Entonces, hermanos, vamos a ver en la Biblia donde observamos que Dios hace ¿qué? Una elección. En la Biblia vemos que Dios hace una elección. Y le voy a dar unos cuantos ejemplos para continuar, porque quiero que cuando salgamos de aquí, salgamos con la mente clara para que estén preparados para lo que viene el domingo que viene. Porque estamos predicando y estamos hablando de la gracia de Dios. Por la santa palabra de Dios. Hermanos, Dios eligió a Abraham. No, ¿cierto, verdad? Dios eligió a Abraham. No eligió al padre de Abraham. No eligió al hermano de Abraham. Sino ¿quién eligió a Abraham? ¿Estaba Abraham buscando a Dios? No, nunca lo estaba buscando. No. ¿Estaba Abraham buscando a Dios cuando Dios se le apareció a él? No. ¿Dónde estaba Abraham? Estaba adorando dioses paganos en el otro lado del Jordán. Ahí es que estaba Abraham, como todos los demás. Ahí era que estaba él. Pero a Dios le plació elegir a quién. Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios eligió a Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no elegir a otro pueblo? De tantos pueblos que habían. ¿Por qué no elegir a otro pueblo? ¿Por qué no elegir a otra tribu de la antigüedad? Había muchas más tribus. ¿Por qué eligió a Israel? ¿Porque era mejor o mayor que las otras tribus?
No. Deuteronomio dice, capítulo 7, versículos 7 a 8, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras ¿qué? El más insignificante. Dice, ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Pero ¿a quién escogió Dios? A ese insignificante. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Hermanos, ¿quién eligió a los profetas? Dios. ¿Por qué tiene que haber esa confusión de que Dios eligió a un grupo para salvación y al otro para perdición? Si sabemos que unos se van a perder y que unos se van a salvar. Y que salve Dios. Dios es el que salva. Y si le servimos a un Dios justo, sabemos que unos se van a salvar y otros se van a perder. Porque si todos se salvan, ¿dónde está la justicia de Dios? Dios eligió a los profetas. Ninguno de los profetas se acercó a Dios pidiéndole ser profeta. Hoy en día hay muchísimos profetas que se hacen profetas ellos mismos. Pero los profetas de la palabra de Dios, los profetas de la Biblia, ninguno se acercó a Dios pidiéndole ser profeta. Ninguno. ¿Ah? Solamente Dios es el que escoge. El que hace el llamado se llama Dios. Y Él es soberano, Él es grande, es el que tiene el poder. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Y nosotros no podemos hacer preguntas. Porque solamente Él es el que coge. Dios, el que hace el llamado. Dios. ¿No? El profeta Jeremías. Miren cómo es Dios. El profeta Jeremías y el apóstol Pablo dan testimonio de que fueron elegidos para su ministerio desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. Dios los escogió. ¿Eran buenos en el vientre de su madre? ¿Eran malos en el vientre de su madre? No, pero Dios los escogió desde antes de nacer. Sabemos quién era Pablo, hombre perseguidor de la iglesia, maltratador de los cristianos, pero Dios lo eligió a él. Dios lo eligió a él por su soberanía, por quién es él. Y Dios eligió a los profetas para ir ¿qué? A Israel. Para decir, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios le da la revelación de Dios a un pueblo y a los otros pueblos no? ¿Quién es ese Dios? Preguntamos, ¿verdad que sí? Pues Dios eligió a los profetas, ¿no? ¿Para ir a dónde? A Israel, con excepto de Jonás y Nahum, que fueron enviados a los ninivitas. ¿Se acuerdan de los ninivitas? Y Abías fue enviado ¿qué? A los edomitas. Pero el resto de los profetas fueron enviados ¿a qué? Al pueblo de Israel. Mientras otras naciones estaban ¿qué? Sin revelación de Dios. Porque ninguna de las otras naciones tenían revelación de Dios. Entonces, ¿por qué no le enviaba a las otras naciones? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque Dios eligió una nación Israel y les llamó mi pueblo. A ese fue que eligió Dios. Y a ese fue que le dio revelación de Dios. Al pueblo de Israel. Entonces nos preguntamos, ¿por qué su elección? ¿Por qué eligió Dios a los 12 discípulos? ¿Verdad que sí? ¿Eligió 12 hombres?
¿Fueron ellos donde Dios? Ni lo conocían. ¿Ah? La manera como Jesús formó a un grupo de 12 hombres aparece revelada en Juan 15:16. Y miren cómo Jesús les dijo. ¿Ah? Aparece revelada en Juan 15:16. Y miren cómo Jesús les dice: vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a ustedes. Así que no podemos decir que el hombre busca a Dios, porque el hombre nunca ha buscado a Dios, porque el hombre es como trapos de inmundicia. La suciedad más grande son los trapos de inmundicia, ¿verdad que sí? Ese es el hombre. Y es imposible que un hombre, que es peor que los trapos de inmundicia, busque a Dios. Y así le dice Dios a sus discípulos: yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. A los que mantuvo junto a él, ¿verdad que sí? A los que mantuvo junto a Jesús, fue la elección que Dios hizo de ellos. Los mantuvo junto a Jesús. ¿Quién? La elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Porque ellos no buscaron a Cristo, pero ya Dios los había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Ellos lo sabían? No. ¿Sabemos nosotros quién se va a salvar? No. Por eso tenemos que predicar el evangelio, porque el único que sabe quién se va a salvar es Dios. Y tenemos que predicar el evangelio a todos. ¿Quién eligió a Juan el Bautista? Dios. Dios. ¿Quién nos eligió a nosotros? A los gentiles. Dios. Romanos 10:20 al 21. En Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, dice Dios. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese es Dios. Fui hallado de los que no me buscaban. A los elegidos de Dios, a los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día entendí mis manos y un pueblo rebelde y contradictor. Le tendí la mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué? Porque Dios se dejó encontrar por gente que no lo buscaba. Dios se dejó encontrar por gente que no le buscaba. Nosotros no le buscábamos a Dios, pero Él se dejó encontrar por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios, hermano? Esa es nuestra pregunta, ¿verdad que sí? Y creo que fue nuestra pregunta inicial y será la pregunta final. La respuesta es que elegir soberanamente conforme a su plan soberano. ¿Hecho eso yo? Eso ha hecho Dios. Elegir soberanamente conforme a su plan soberano. Ese es Dios. Lo que Dios declara de manera abierta, hermano, el hombre trata de excusarlo. Lo que Dios declara de manera abierta y lo declara en su palabra, el hombre trata de excusarlo o trata de cambiarlo. O trata de explicarlo, tratando de remover la culpa que otros quieren colocar sobre Dios. Ese es el hombre. Porque siempre estamos poniendo excusas, ¿verdad que sí? Y muchas veces le estamos echando la culpa a Dios. Pero la palabra es muy clara. Pero Dios no necesita que lo excusemos. Yo necesito excusarme. Yo necesito dar mala excusa. Pero Dios no necesita que lo excusemos. Porque Dios es soberano. Porque Dios es grande. Y Dios puede hacer lo que le plazca a Él. Sin dar ninguna excusa. Estamos aquí por su gracia. Por la misericordia de Dios. Esa gracia inmerecida. Que no la merecíamos. Y ni la merecemos. Pero Dios no necesita que lo excusemos, porque cada decisión soberana ha sido que
guiada por su consejo sabio, por su consejo justo y por su consejo santo. Porque el único que puede hacer eso es Dios. Dios dice en Isaías 65:1, hermano. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Dice en 65:1 Isaías. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Hallado por los que no me buscaban. ¿Ah? Dije a gente que no invocaba mi nombre. Le dijo a la gente que no invocaba su nombre, heme aquí. Heme aquí, dijo Jesús. ¿Ah? Salvación que es inmerecida. La palabra de Dios, hermano, revela de múltiples maneras que la elección para salvación es inmerecida. Lo revela de muchísimas maneras. ¿Ah? Que la elección para salvación es inmerecida. No es algo que nosotros podemos ganarnos. ¿Cómo no lo vamos a ganar? ¿Siendo buenos? ¿Haciendo obras? ¿Ah? ¿Que soy mejor que aquel? ¿Cómo nos lo vamos a ganar nosotros? Si no podemos explicarnos nosotros mismos cómo. ¿Ah? Porque no es algo que podemos ganarnos la salvación con Dios. No es algo que podemos merecer, porque nosotros no nos merecemos nada. Pero por su gloria, por su gracia, por su misericordia. Por eso estamos aquí. Por esa elección de Él, desde antes de nosotros nacer. No recibimos eso por querer algo mejor que las demás personas. No, hermanos. No hay nada, hermano, en la historia, ni antes, ni después de ser salvo, que haga al hombre merecer la salvación. No hay nada en la historia, ni antes ni después de ser salvo, que merezca la salvación. Nada. Nada, hermanos. Vamos a ver qué Pablo explica en Efesios 2:8-9. Vamos a ver. Lo leímos ahorita, pero vamos a ver Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia, miren cómo es esto, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, dice que por gracia habéis sido salvados. Si no entendemos la palabra gracia, entonces estamos en un gran problema. Si no entendemos esa palabra, gracia, estamos en un gran problema. Porque por gracia es algo que recibimos sin mérito. Sin mérito alguno, recibimos la gracia de Dios. Y dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Porque yo puse mi fe en Cristo. ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces yo me pregunto, si es por medio de la fe, ¿contribuí yo con mi fe para mi salvación? Me pregunto. ¿Contribuí yo con mi fe? No. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. Pero otra pregunta me hago. ¿Podríamos decir que yo ejercité la fe? Otra pregunta. Ciertamente, pero ¿esto qué? Es don de Dios. ¿Puedo decir que yo ejercité mi fe? Ciertamente. Pero sabemos que esto es ¿qué? Es don de Dios. ¿No? Porque ejercitaste la fe después que Dios te la otorgó. Ejercitamos la fe después que Dios nos la otorgó. No por obras para que nadie se gloríe. Claro, ¿verdad que sí? Hermanos, nuestro orgullo nos dificulta creer estas verdades.
El orgullo de nosotros nos dificulta creer estas verdades. Y muchos no quieren creer esas verdades. Porque no somos dignos de recibir la salvación. Y Dios lo manifiesta en numerosos pasajes de la Biblia. Él lo manifiesta en numerosos pasajes de la Biblia. Hermanos, vamos a Romanos 3:12 a ver qué dice. Y abran su Biblia, despierten y no se duerman. Miren cómo dice Romanos 3:12. ¿Por qué? Porque no somos dignos de recibir la salvación. Y Dios lo manifiesta en numerosos pasajes de la Biblia. Dicen 3:12. ¿Todos qué? Se desviaron. Todos desviaron ¿qué? A una y se hicieron ¿qué? Inútiles. Se hicieron inútiles. Dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera que uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y esta es la verdad absoluta. No hay otra verdad. Y si no hay ni siquiera uno, entonces como nosotros vamos a buscar a Dios. ¿Cómo nosotros lo vamos a salvar por los propios méritos de nosotros? Si Dios dice que estamos perdidos en delitos y pecados. La palabra me dice que no es uno, pero por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por aquel que eligió Dios para que un día muriese en aquel madero y derramase aquella sangre y fuésemos comprados con aquella sangre y pusiésemos nuestra fe, aquella fe que no es de vosotros, que es un don de Dios, y pusiésemos esa mirada y esa fe en Cristo Jesús. Así era la única forma y el único camino que podíamos ser salvos, por la elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Porque por gracia habéis sido salvados. Busquen Romanos 5:10 a ver qué dice. Dice, hermanos, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Salvos por su vida. Hermanos, la palabra es clara. ¿Qué más nos ha revelado Dios acerca de la salvación? Vamos a Romanos. O se lo voy a leer aquí. ¿Qué más ha revelado Dios acerca de la salvación? El pasaje de Romanos 8 al 29 y 30, es bastante específico y claro sobre cómo ocurrió este proceso de predestinación y salvación. Es bastante claro y específico. Romanos 8, 29 y 30. De cómo ocurrió este proceso de ¿qué? De predestinación y salvación. Porque dice, porque a los que ¿qué? Porque a los que de antemano conoció, también ¿qué? Los predestinó a ser ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién iba a ser el primogénito entre muchos hermanos? Cristo Jesús. ¿Y quiénes iban a ser los hermanos de ese primogénito? Nosotros, aquellos escogidos por Dios, la iglesia. Más claro, no canta un gallo, como dicen en el campo allá donde yo me crié. La palabra es clara, clarísima. Se lo repito otra vez. Porque a los que Él de antemano Él conoció, también que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el mayor, el primero, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a esos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también que justificó. Y a los que justificó, a esos también que
glorificó, hermanos. ¿A quién glorificó? ¿A quién glorificó? A lo que justificó. Y la glorificación viene, sabemos cuándo, ¿verdad que sí? Todavía nos falta mucho para llegar allá. Pero un día vamos a llegar. ¿Ah? ¿A quién glorificó? A los que justificó. ¿Y a quién justificó? A los que llamó. ¿Y quién los llamó? El Padre. ¿Ah? ¿Y a quién llamó? A los que predestinó. Ya estaban predestinados. A eso fue lo que él llamó. A los que predestinó. ¿Y a quién predestinó? ¿A quién predestinó? A los que conoció. ¿Me están entendiendo? No tiene que haber ninguna confusión en esto. ¿Ah? Porque ya eso estaba ¿qué? Predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo ocurrió esta salvación? Porque seleccionar, Dios nos seleccionó, pero no nos salvó. Porque seleccionar y salvar son dos cosas diferentes. ¿Cuándo ocurrió nuestra salvación? Efesios 1:4, ¿verdad que sí nos dice bien claro? Según nos escogió Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, y vuelve y lo repite. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios, si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿qué rol jugábamos nosotros? ¿Qué juego jugábamos nosotros? Ninguno. Porque si Él nos escogió nosotros antes de nosotros existir, de nuestros padres, de nuestros abuelos existían. ¿Qué rol jugábamos nosotros? Ninguno. Pero ya Dios nos había escogido. Nos había seleccionado. Así que, hermanos, ¿quién hizo la elección entonces? Porque ahora, mi hermano, ahora somos parte de la iglesia, ¿cierto? ¿Estamos dónde? En la iglesia. Somos parte de la iglesia. Porque aquel que fue escogido antes de la fundación del mundo, ¿qué? Murió, ¿por qué? Por su iglesia. A ese grupo, el cual pertenecemos nosotros. Bueno, ese es el grupo que habla la palabra de Dios. Así, hermano, que la elección la hizo ¿quién? Dios. Y ocurrió antes de la existencia de todo ser humano, en la eternidad pasada. Y lo leímos claramente en los versículos del 1 al 14, en Efesios. Porque Dios tiene que, ¿por qué Dios tiene que elegir? Una pregunta, ¿verdad que sí? ¿Por qué Dios tiene que elegir? ¿Ah? Porque el hombre no puede elegir a Dios porque la condición de su propio corazón. ¿Ah? El corazón del hombre, ¿cómo está? Miren, hermano, el corazón del hombre, este corazón que está a ti, este corazón no busca a Dios. ¿Ah? El corazón del hombre no busca a Dios. En Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que la razón por la que nadie busca a Dios es porque la mente y la voluntad del hombre están ¿qué? Esclavizadas al pecado. ¿Por qué el hombre no busca a Dios? Porque la mente y el corazón están esclavizados ¿qué? Al pecado. El hombre no tiene el hombre tiene la voluntad esclavizada al diablo. ¿Sabían eso? Que el hombre tiene la voluntad esclavizada al diablo. No se asusten. Eso dice la palabra, eso no lo digo yo. Eso dice la palabra. Vayan a 2 Timoteo 2. Vayan a 2 Timoteo 2, hermano. No se preocupen que ya pronto nos vamos. Vayan a 2 Timoteo 2. $25 y 26. 2, 25 y 26. Vamos a ver qué dice aquí. Dice 25.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Estamos claros? Palabra de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Un ejemplo sencillo. Y ya pronto nos vamos. Un ejemplo sencillo. Un niño, usted ve ese bebito por ahí, o la nenita que está aquí. Un niño de 2 años, 3 años, puede tener hambre. ¿Ah? Puede tener hambre. Y el querer el alimento está en él. El querer el alimento está ¿qué? En el niño. Pero es decisión de los padres cocinar la comida y dársela al niño. ¿Están entendiendo? El niño puede tener hambre y el querer el alimento está en él, ¿ok? Pero en los padres que están en ellos, ¿verdad que sí? Cocinar el alimento y dárselo al niño. Si Dios no viene a nosotros y pone en nosotros tanto el querer como el hacer, todavía estuviéramos perdidos en el mundo. Nosotros somos como ese niño. Pero si Dios no nos pone a nosotros tanto el querer como el hacer, todavía estuviéramos perdidos en el mundo. Eso está en Filipenses 2:3. En el mundo. Así que, hermano, una simple mirada a todos esos pasajes, ¿verdad? Que hemos visto. Y hay otros pasajes que no hemos visto. Despejará toda duda acerca de esta enseñanza o de esta doctrina de la elección de Dios. Vamos a ver a Romanos 7:14 y Romanos 7:18. (7:14) nos dice: porque sabemos que la ley es que espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿qué? Al pecado. Y el 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vemos cómo Pablo habla, ¿verdad que sí? Como Pablo habla. Bien claro, hermano. Entonces, hermano, quiere decir que el apóstol, ¿no? Nos da esa ilustración, una ilustración, ¿no? De ese evento transcurrido, ¿no? Y nos habla de un evento en el Antiguo Testamento, que aquí es que nos vamos a poner a pensar, para enseñarnos acerca de la elección de Dios. Lo que Pablo nos pone, para enseñarnos acerca de la elección de Dios. Y los textos son tan claros, hermanos, que se explican por sí mismos. Se explican solos. Hermanos, Romanos 9:10-13, miren cómo lee. Romanos 9:10-13, miren cómo lee. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún que nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, el pasaje se conecta, hermanos, como vamos a continuar ahora, con toda la argumentación de ¿quién? De Pablo, quien anticipa las posibles preguntas, ¿no? De sus oponentes, ¿verdad que sí? Y hacen preguntas y vamos a ver qué dice 14:18. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Así dijimos muchas veces nosotros, ¿verdad que sí?
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que ¿qué? Del que yo tenga misericordia. ¿Ah? Y me compadeceré del que yo ¿qué? Me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene quien misericordia. De ese quien depende, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea que anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ese es Dios. ¿Ah? Dios le endurecía el corazón al faraón, ¿para qué? Para que vieran el poder de Dios. Así que, hermanos, vamos a ver la conclusión de esto. Podemos estar aquí 3 días, pero me dijeron que más de 45 minutos no. Así que, entonces, vamos a ver. La elección, hermanos, pongan oído, no es la salvación. La elección no es la salvación, pero es para la salvación. ¿Estamos? La elección se hace antes de la fundación del mundo. La elección se hace antes de la fundación del mundo. Y la salvación se aplica a mi vida el día en que acepto el sacrificio de Cristo. ¿No? Y le recibo como Señor y Salvador. ¿Estamos claros? Porque Cristo es el que me salva. Si la mente del hombre no puede someterse a Dios, como mencionamos antes, si la voluntad del hombre está esclavizada, si el corazón del hombre es de piedra, como dice la palabra, hasta el día que Cristo nos da salvación, hasta ese día, ¿verdad que sí? Que Cristo nos da salvación. Es evidente que no hay condición alguna en nosotros que nos gane algún mérito con Dios. No hay nada que nos gane a nosotros algún mérito con Dios. La fe misma es un don de Dios. Y por tanto, esto no es de vosotros. Cuando Adán pecó, él y sus descendientes no solo quedaron espiritualmente muertos en delitos y pecados, eso está en Efesios 2:1. Por tanto, en esa condición, nosotros no podemos hablar de mérito alguno. Así que no podemos hablar de mérito alguno. El entender cuán inmerecida es nuestra salvación nos ayuda a nosotros a vivir de forma más agradecida, aún más comprometida, y al ver la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Eso nosotros, ¿verdad que sí? Porque no nos merecemos la salvación, pero como la misericordia por la gracia de Dios, somos salvos, ¿no? Eso nos compromete a nosotros a vivir una vida, ¿verdad que sí? Consagrada al Señor. Consagrada al Señor, porque no lo merecíamos. Así que al comprender la elección inmerecida, podemos ver ahora cómo llegamos a poder que nuestra fe en Cristo. ¿Estamos bien? Podemos ver ahora cómo podemos llegar a poner nuestra fe en Cristo. ¿Como resultado de qué? De que Dios nos haya ¿qué? Escogido para salvación. Así que ponemos la fe en Cristo y por eso Dios nos elige. Llegamos a poner nuestra fe en Cristo precisamente porque ya hemos sido elegidos por Dios. Oh Padre Santo, gracias Padre. Gracias Padre Santo una vez más, Padre, gracias Padre, por tu palabra, Padre mío Santo. Por esta palabra bendita, Padre mío Santo, eres Padre, que tú nos has traído, Padre, en esta tarde, Padre. Pidiéndote, Padre, que esta palabra, Padre, haya llegado, Padre, a nuestros corazones, Padre mío Santo, eres Padre. Que entendamos, Padre mío Santo, eres Padre, y que si ha habido alguna duda, Padre, que desaparezca, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Porque tu palabra es clara, Padre mío Santo, eres Padre.
Tú nos enseñas claramente, Padre mío santo, eres Padre, desde la fundación del mundo, Padre Santo, que todo, Padre Santo, ha sido elegido por ti, Padre mío santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra bendita, Padre, la que nos guía, la que nos enseña, Padre, para cada día, Padre mío santo, caminar mejor, Padre, en tu camino, Padre. Para cada día conocer más tu santa y sagrada voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Y para reconocer, Padre, que nosotros, Padre, no teníamos ningún mérito, Padre, o no tenemos ningún mérito, Padre mío santo, eres Padre, para merecernos esa salvación, Padre, que fue comprada, Padre, con aquella sangre bendita que fue derramada en aquella cruz por cada uno de nosotros, Padre. Oh, gracias, Padre. Y no nos cansamos de darte gracias y cómo darte gracias, porque tú eres grande y porque tú eres bueno, Padre. Oh, Padre Santo, mira a cada hermano aquí presente, Padre. Lo presento, Padre, ante tu presencia, Padre mío santo, pidiéndote, Padre, que toques cada corazón, Padre, toques sus mentes, Padre mío santo, dale sabiduría, Padre, esa sabiduría divina que solamente viene de ti, Padre Santo, y préndeles ese deseo en su corazón, Padre, de estudiar tu palabra, de buscar tu palabra, de escudriñar tu palabra, Padre, para que podamos entender, Padre Santo, cada día más, Padre Santo, tu santa palabra, Padre, y qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Padre, para que así podamos conocerte mejor, Padre mío santo. Oh, gracias, Padre, por cada hermano, Padre Santo, aquí presente, Padre, porque han puesto, Padre Santo, esa fe, Padre Santo, en ti, Padre mío santo. Y por gracia, Padre Santo, estamos aquí, Padre mío santo. Gracias, Padre. Y no nos cansamos de darte gracias, Padre. Padre Santo, siguiendo pidiéndote, Padre, que nos sigas guiando y nos sigas dirigiendo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Porque todavía, Padre Santo, nos falta mucho, Padre. Tú nos llamaste, Padre mío santo, eres Padre. Y seguimos, Padre Santo, en este caminar contigo, Padre, porque reconocemos, Padre, que fuera de ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre. Contigo, Padre Santo, lo tenemos todo. Y sin ti, Padre Santo, nada, Padre. Gracias, Padre mío santo, una vez más, Padre. Y esto te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor camine con cada uno de ustedes todo el tiempo. Amén.